De hoy estamos con el doctor Enrique González, quien trabaja en la clínica especializada del manejo de la diabetes. Y vamos a platicar cómo es vivir con diabetes en México y cómo es el acceso a los servicios de salud. Doctor, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar mi llamada. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Karine, pero la verdad me es honrado el estar platicando contigo. Sé la iniciativa y todo lo que han trabajado a lo largo de estos 2 años para llevar a la comunidad de todos los pacientes que viven con diabetes tipo 1 más información. Muchas gracias. Muchas gracias. Y primero que nada, nos gustaría que nos contara un poco sobre usted, sobre cómo llegó a este ámbito de la educación en diabetes en México, qué ha hecho con su carrera. Cuéntenos un poquito. Claro. Bueno, soy médico cirujano y partero egresado de la Superior de Medicina del Politécnico de aquí de México. Posteriormente, pues, estuve trabajando en el Hospital General de México durante 7 años. Y yo llego a la clínica especializada en manejo de la diabetes manejando una de las herramientas que trata una de las complicaciones más mortales de la diabetes, que es el pie diabético y las infecciones de tejidos blandos. Posteriormente, pues, me dieron la oportunidad de irme especializando hasta el día de hoy que tengo 3 años dirigiendo el proyecto. A nivel Ciudad de México, tengo una gerencia experta en diabetes, soy educador en la diabetes, tengo un máster de enfermedades crónico-degenerativas y pues bueno, hoy tengo la fortuna de dirigir a uno de los equipos en el país y en Latinoamérica más completos en el primer nivel de atención para tratar a los pacientes que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2. Muchísimas gracias, doctor. ¿Podría explicarnos un poco sobre cómo funciona el sistema de salud en México y los seguros médicos? Claro. Por ejemplo, ¿las personas en México reciben una cobertura universal o adquieren su propio seguro? ¿Cómo funciona esto? Bueno, en nuestro país el sistema de salud es un sistema fragmentado. Cada uno de los estados tiene una dirección estatal o una Secretaría de Salud. Esta Secretaría de Salud Federal se trata de dictar las normas de atención, no solamente en esta enfermedad, sino en la mayoría de las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad de nuestro país, todas muchas más. Pero bueno, la pregunta que me realiza es si en nuestro país todas las personas tienen algún tipo de aseguranza, es no. El 32% de las personas hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de cobertura, aunque nuestro país desde hace 12 años lucha por esta parte de los acuerdos con la OMS universales para la atención a todos de manera gratuita. Solamente el 6% de los pacientes que viven en nuestro país tienen un seguro privado, solamente el 6%. Más del 50% están divididos entre el IMSS, entre el ISSSTE, entre el CEMAR y entre SEDENA, que son instituciones que tienen contribuciones ya sea bipartitas o tripartitas, es decir, de los patrones de las empresas y de las fábricas, otro porcentaje la seguridad estatal y otro porcentaje el trabajador. Aquí lo grave es que este 30% que no tiene ningún tipo de aseguranza, el día de hoy está normado por lo que es el INSABI. El INSABI, que fue la progresión a lo que nosotros conocíamos como el mecanismo de financiamiento llamado Seguro Popular, que tenía un catálogo de enfermedades, las cuales trataba desde su diagnóstico hasta la reparación del paciente, su rehabilitación o la muerte. Hoy el INSABI tiene como objetivo principal el estandarizar la atención en todo el país y lograr esa universalidad. Es un reto muy grande, pero bueno, se ha dejado de financiar este mecanismo de seguro popular por un INSABE que ahora tiene todas las enfermedades y que pretende tener todos los medicamentos para todas las edades, específicamente para todos aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de aseguranza. Aquellos pacientes que tienen un IMSS, un ISSSTE, un CEMAR, un ISTECH, e independientemente de dónde vivan, pues seguirán teniendo ese tipo de seguridad médica, que son seguridades, ya te decía,
financiadas una parte por el trabajador, otra por el Estado y otra parte por el patrón o por el dueño de las empresas o fábricas. De esta manera, te repito, nuestra salud en el país se encuentra fragmentada. Esta fragmentación no solamente es en lo económico, sino también en los modelos de atención. Tenemos un modelo de atención inglés en el cual los esquemas van desde primero, segundo, tercero y la alta especialidad. El primer nivel tiene como objetivo, o se suponía, el atender más del 80% de las enfermedades y al ser atendidas ahí, no dejar que progresaran a los demás niveles de atención. El primer nivel de atención, te puedo decir, es un núcleo básico, un médico general, una enfermera, una nutricionista y una clínica muy pequeña que se llaman T1, T2 y T3. De ahí van subiendo los modelos de atención hasta las altas especialidades. Y pues bueno, resulta que hoy que el tercer nivel de atención que estaba programado para atender menos del 7% de las enfermedades y sus complicaciones, ha cargado las enfermedades a este nivel y está resolviendo más del 60%, pero sobre todo las enfermedades mal tratadas, mal diagnosticadas en los primeros niveles de atención. Sí, claro. Pues muy completo y muy un panorama muy, muy completo sobre cómo es vivir con, más bien vivir por el, transitar por el sistema de salud. Y lo que me lleva a muchas veces las emergencias. ¿Cómo es que un paciente con diabetes llegue con una emergencia, digamos una cetoacidosis diabética, en una institución de salud? ¿Cuánto tiempo le llevaría a ser atendido? Y justamente, ¿cómo sería una visita a emergencias para una persona que vive con diabetes? Claro. Bueno, esa es una buena pregunta y utilizas el término adecuado. Las emergencias son emergencias reales, no sentidas. Todas las demás se llaman urgencias y pueden tener alguna semaforización, lo que nosotros llamamos como un triage, el color verde, amarillo, rojo y negro, y que de eso depende el tiempo de espera. El tiempo de espera promedio en nuestro país, a nivel privado, oscila entre los 12 y los 16 minutos. A nivel gobierno, para todos estos esquemas que te conté, hay varios promedios en el IMSS entre 47 y 50 minutos, en el ISSSTE 64 minutos y en la Secretaría de Salud Federal más de 90. Realmente el llegar a diagnosticar a un paciente con cetoacidosis se hace hasta dentro de las primeras 4 horas, puesto que tú sabes que este diagnóstico no solamente es clínico, es un diagnóstico que tiene que apoyarse de algunos estudios de laboratorio, específicamente de sangre, específicamente de gases en sangre, que evalúan de manera pues general este diagnóstico. Pero para que el paciente con cetoacidosis de manera clínica sea atendido y llegase, o suponemos que llegase a un hospital de segundo nivel que tuviera en ese momento el personal completo, tardaría entre 45 hasta 90 minutos, dependiendo cuál fuese el hospital al que llegara. Aquí pasa algo muy curioso, porque el desenlace de los pacientes, muy curioso y muy grave, el desenlace de los pacientes para que sean atendidos hoy en nuestro país depende incluso a qué institución llegues. Sí, claro, totalmente. Y una siguiente pregunta, doctor. ¿Qué pasa si una persona con diabetes no puede costear su insulina? ¿Puede conseguirla en cualquier hospital? Bueno, te decía, uno de los retos más grandes de esta nueva administración, que ya tiene 3 años, es el tratar de universalizar este tipo de tratamientos para todos los pacientes. Desgraciadamente, no todas las clínicas y no todos los hospitales cuentan incluso con refrigeradores para poder almacenar de manera adecuada y asegurar la red de frío de las insulinas. Si bien hoy el poco abasto y la lentitud del surtimiento de este medicamento ha sido un reto, pues el paciente sigue estando con un surtimiento de la receta incompleto
o con un surtimiento de receta precario. Hablando de los pacientes con este modelo de atención de INSABI, sí, nuestras recetas pueden ser surtidas en cualquier otro hospital que tenga este medicamento. Desgraciadamente, los administradores de los hospitales, como cualquier administrador, primero ve por sus pacientes, primero ve por los de casa, primero ve por los pacientes que atienden ahí, y muchos de ellos no entienden que uno de los medicamentos claves, ya no el único hoy en la diabetes tipo 1, pero sí el que depende que el paciente pueda tener un control glucémico y de ahí no llegar a este ejemplo de la cetoacidosis, pues es el surtimiento de la receta. El surtimiento de receta se vuelve un reto puesto que el paciente termina comprándola. Y tú sabes que esta enfermedad es la número 1 en el gasto de bolsillo. Nosotros sabemos que el impacto y el costo de la enfermedad en una economía de una familia mexicana, pues llega a ser tal que de los 5 o 6 medicamentos que se le pueden recetar a un paciente que vive con diabetes, se pueden surtir 4, dentro de los que no se surten son la insulina. Y hay esquemas de surtimiento de receta blanca que termina el paciente muchas veces de manera lastimosa acudiendo a farmacias particulares o a fundaciones o asociaciones que son las que muchas veces apoyan a estos pacientes de escasos recursos, pues dándoles estas insulinas que llegan de donación. Si bien hoy estamos tratando de no estigmatizar el consumo de altas unidades de insulina, pues el paciente cuando llega con nosotros, pues llega con un consumo por ahí de más de 40 o 60 unidades, lo que vuelve un reto mayor, puesto que le dices, oiga, pues le voy a dar solamente un vial y pues doctor, me va a alcanzar para media semana, me va a alcanzar para una semana. Prácticamente esa semana es la que se va a tardar en encontrar en otro lugar público la siguiente dosis. Sí, claro. Y comentando esto sobre la clínica, ¿cómo es la clínica especializada en el manejo de la diabetes y cómo atiende a los pacientes? ¿Cuáles son estos objetivos para asegurar que el manejo de la diabetes y la insulina sean accesibles? Bueno, cuando se crea este modelo de atención en el primer nivel, se asemeja o se intenta pues reproducir el modelo de Kuwait, de las clínicas de diabetes de Kuwait, que tú sabes que estas a su vez fueron copiadas de las clínicas Dasman de los daneses, estos modelos de atención en el primer nivel que integran una serie de pues disciplinas, no todas médicas, que tienen como objetivo el educar al paciente que vive con esta enfermedad, el empoderar de manera positiva, no solamente a él, sino a su medio familiar o a su red familiar de apoyo, con la finalidad de que este paciente, después de pasar por un esquema educativo de 6 a 8 meses, pueda tener un mejor desenlace en su enfermedad. Quiere decir que pueda aprender los 7 comportamientos de vivir con esta enfermedad para que el resto de su vida pueda tomar decisiones positivas, acertadas, independientemente de las circunstancias en las que él esté. Es decir, que aparte de la enfermedad de vivir con diabetes, tenga gripa. Aparte de vivir con diabetes, sea un paciente que esté en cambios hormonales o que sea una paciente que esté en su periodo menstrual y esté haciendo ejercicio, o que sea un paciente que esté en crecimiento a los 9 años y se enfrente a todas estas tormentas hormonales y tiroideas y pueda aprender a manejar su enfermedad. No a sustituirle la insulina, porque eso es mentira, ¿no? Pero sí a saber el contabilizar sus carbohidratos, el contabilizar sus cargas proteicas, el saber qué pasa si deja de hacer una comida o si hace ayuno prolongado. Bueno, ¿cómo llegan estos pacientes? Llegan referidos generalmente de los hospitales de segundo nivel. Tú sabes que hoy diagnosticar a un paciente que vive con diabetes tipo 1, desgraciadamente, el primer o la primera causa de diagnóstico es el internamiento. Cuando el niño debuta entre los 6 y 7 años y que no saben por qué está con un cuadro neumónico, por qué no saben, por qué saben, más bien, por qué no saben que está con un cuadro de infecciones de vías urinarias muy severo,
o que llega con este cuadro de cetoacidosis, o que hace hipoglicemias reflejas, pues el primer motivo de diagnóstico en nuestro país, desgraciadamente, no es la sospecha clínica, sigue siendo el haber pasado por un evento de un internamiento con un diagnóstico secundario y no de diabetes tipo 1. De esa manera llegan nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Los demás pacientes llegan referidos de sus centros de salud, de sus hospitales o incluso de los hospitales particulares. De esa manera nosotros integramos un primer filtro en donde hacemos una serie de evaluaciones psicométricas de red de apoyo, en el que al paciente se le explica que estará con nosotros entre 6 y 8 meses, teniendo como objetivo el solamente educar a nuestro paciente que vive con la enfermedad. Evidentemente, cuando está con nosotros, pues hacemos un ajuste en los cambios de insulinización, en agregar algún otro medicamento, no solamente para diabetes tipo 1, y pues hace todo este tamizaje de búsqueda intencionada de complicaciones secundarias, como retinopatía, como insuficiencia renal, como neuropatía, que tiene como objetivo el no dejar que progresen el resto de los años. Claro, dar todo este tratamiento integral a los pacientes, ¿no? Es un tratamiento multidisciplinario. Te digo, tenemos desde el educador en la diabetes, el nutriólogo, el psicólogo, la trabajadora social, los enfermeros y enfermeras, cámara hiperbárica, medicina del deporte, endocrinología pediátrica. Tenemos una chef y una cocina que se encarga de hacer realidad las recetas de la nutrióloga y de la educadora en diabetes para que las vean de manera física y no se vayan solamente con el coma frutas y verduras o siga esta dieta de 1300 calorías o de 1800 calorías o siga este régimen y empezamos a cambiar y a modificar mucho esta parte del paradigma de vivir con diabetes, ¿no? De saber que no es un diagnóstico de sufrimiento, que no es un padecimiento, sino es simplemente el vivir de una manera diferente la enfermedad y el aceptarla sobre todo. Y claro. Y ahorita que mencionaba justamente lo de la alimentación y todo eso, me lleva a mi última pregunta. ¿Cuáles son los otros problemas de acceso digamos, alimentos, atención médica, educación en diabetes, apoyo en la salud mental, etcétera, que justamente pueden enfrentar las personas en México y que pueden afectar a cómo cuidan y cómo manejan su diabetes? Yo creo que los principales problemas y retos en cuanto a la atención integral sigue siendo que el médico cree tener el conocimiento de todas las áreas, el que nuestros colegas no entiendan que pues no solamente su palabra es la ley, pues no tendrán un diagnóstico integral, un tratamiento integral, y eso, solamente eso, el que el paciente no refiera por lo menos a un nutriólogo, a un psicólogo, a un educador, incluso hoy a un podólogo y a un dentista, el desenlace de la enfermedad cambia y varía para mal de nuestros pacientes cuando un paciente cree tener todos los conocimientos para poder guiar a un paciente. No solamente es una enfermedad de un año, es un paciente que va a saber el resto de la vida. Es un paciente que tienes que tú empezar a tamizar con las búsquedas intencionadas de lo que sabes por estadística que le va a pasar. A lo largo de la enfermedad sabemos que hay porcentajes desde aparición de úlceras, desde aparición de gingivitis, desde aparición de disminución de la visión, disminución de la filtración renal. Cuando nuestros doctores, amigos, colegas no entienden que el tratamiento, el diagnóstico y el manejo es integral, nuestro paciente solamente por ese hecho tiene un desenlace que puede ser fatal. Ese es uno de los retos. El otro de los retos es el estigma que sigue habiendo en la sociedad del tener un familiar con esta enfermedad y el segregarlo incluso cuando se sienta a la mesa. El segregarlo y limitarlo en las actividades, decir, no, es que él está enfermo y no puede. Bueno, yo quiero decirte que tengo pacientes que son brillantes de manera intelectual y laboral y también son brillantes de manera deportiva y que viven con esta enfermedad. Cuando yo empezaba en esta clínica y daba la consulta de mis pacientes con diabetes tipo 1, el primer ejercicio era que trajeran cuál de los
ídolos dentro de sus quehaceres, que no sea la tarea y la casa, es decir, el soccer, los cantantes, la natación, que buscaran en internet quién vivía con diabetes. Y era una lista pues bastante grande de la gente que es brillante en todos los ámbitos y que vive con estas características de la diabetes. Yo creo que la estigmatización de la sociedad sigue siendo uno de los principales retos, incluso administrativos, puesto que no entienden que vivir con esta enfermedad no es como quitar una tos, no es como quitar un apéndice, no es algo que resuelvas quirúrgicamente, no es algo que resuelvas en 3 sesiones de consulta, es algo que tienes que darle seguimiento el resto de la vida y que es una inversión desde la educación hasta el final del paciente que le redituará de manera positiva al Estado, al paciente y a la familia. Sí, claro, y siempre esta educación nos lleva a menos complicaciones y menos complicaciones lleva a menos gastos en los sistemas de salud y en general menos problemas de todo tipo, ¿no? Para todos. Claro, Pues le agradezco muchísimo, doctor, que me haya tomado esta llamada y por todos los datos tan completos que nos comparte para que mucha gente pueda saber cómo es vivir con diabetes en México y cómo funciona el sistema de salud y cuáles también son digamos que las cosas que tenemos que trabajar más para que podamos recibir una atención digna, ¿no? También. claro. Te agradezco mucho, Karina, estoy a tus órdenes. Un saludo a todos los amigos de esta red social que poco a poco va creciendo. Lo sigo bastante en el Twitter y le mando un saludo y un abrazo a mi amiga Mariana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.